Bien, pues teníamos nosotros una tarea. Au, me duele el oído. Mm, Bien, teníamos una tarea que era mirar el documental de la educación prohibida. Y esto, pues bueno, viene con el tema de esta discusión pedagógica, de qué es la pedagogía, creo que ya habíamos hablado de eso, pero pues el documental nos deja un poquito más claro. Primero da como un análisis de la educación, ¿no? De cómo empezó la educación, cómo era la educación en Grecia. Después nos pone en un contexto, no, no específicamente de México, porque nos habla de América Latina, ¿no? Algunos investigadores que pasan ahí están son de Argentina, perdón, se me fue, es que el Dirso mandó un mensaje. Déjenme lo reviso rapidísimo. Ok. Este, bueno, no nos pone, les decía, en un contexto específicamente de México, pero pues bueno, se habla de América Latina en general, ¿no? La educación de América Latina es muy peculiar a diferencia de otros, no sé, por ejemplo, de Europa, etcétera. Entonces, ahí nos contextualiza en toda América Latina. Y bueno, posteriormente, ya a la última parte del documental, nos da una propuesta pedagógica, cómo tendrían que ser las escuelas y además nos habla específicamente de unos proyectos de preescolar, de jardín de niños, de cómo se tendría que educar según estos investigadores, según su propuesta pedagógica, cómo se tendría que educar a los niños. Em, Les digo, nos habla pues en general de cómo se tendría que dar una educación, pero nos da un ejemplo de educación preescolar, ¿no? Me parece que ahí es donde sale un preescolar. Entonces, bueno, para que no nos vayamos como todos revueltos, en la primera parte de la película, ¿quién quiere comentar ahí en la primera parte? ¿No nadie? Yo, maestra. Cruz Sí. Hernández. Bueno, yo que recuerde, pues empieza que comienza con dos estudiantes, ¿no? Y que ellos plantean lo que ellos creen que es la escuela y que la maestra no deja que digan su propuesta, bueno, que porque dicen palabras que no, porque mencionan lo que es la educación prohibida. Y también mencionan, bueno, ay, no recuerdo el nombre del que menciona, pero dice que no es el estudiante el que fracasa, sino el sistema que está mal planteado y que en ese tiempo, bueno, utilizaban mucho el dictado y que repetición y todo eso y que los maestros como, bueno, la educación tradicional que era antes, ¿no? Y que en lugar de que vieran al alumno en cuestión de sus emociones o lo analizaran o así, solo se enfocaban en que tú tienes que decir esto, si está mal eres un tonto, estás castigado y todo eso. Y que es un espacio de que la escuela o bien la educación debe ser un espacio de crecimiento y no de adiestramiento. ¿Y usted qué cree al respecto? Pues yo creo que ahorita en algunas cuestiones se ha cambiado un poco. Por ejemplo, ya no es una educación tradicional, sino que ya les dejan a los alumnos explorar y brindar sus propios conocimientos. Bueno, entre todos y entre el maestro, pues ya crean conocimientos.
y antes no, antes era lo que el profesor decía. Que es ese concepto, tiene que ser ese concepto y ahorita no, ahorita ya exploran un poquito más los alumnos y es muy completamente diferente. Y al igual me llama la atención que la escuela no es tanto que para brindar educación, sino que la escuela es como el mapa y la educación es el territorio de aprendizaje. Ok. Ajá, ¿alguien más? Yo, maestra. Sí, lo escucho. Bueno, a mí de lo que... Es Isra, ¿verdad? Sí, Ya le reconozco la voz. bueno, Bien. bueno, yo podría decir que a mí lo que más el punto que fue más relevante para mí en la primera parte de la película fue cuando se trató el tema de cómo usan el contenido los alumnos, que dice que lo que se les enseña se está quedando de una manera muy estática, que no ven que la educación va más allá de la escuela. Ellos principalmente piensan que uno va a la escuela a educarse y solo ahí te estás educando, cuando verdaderamente es que no. Lo que te enseñan debes de aplicarlo en la vida. Muchas veces no se nos es mencionado cómo es que lo que nos están enseñando en la escuela nos va a ser funcional en algún momento de nuestra vida. Y ahí mismo lo dicen, puedes aprender matemáticas, puedes aprender lógica, pero si no las aprendes no va a pasar nada, vas a poder seguir viviendo sin esos conocimientos. Y el otro más importante para mí fue que dicen que entre más bien le haga una educación al sistema, más está afectando a la parte humana. Y es cierto, es más fácil hacer que un ser escuche a todo un sistema, hacer que ese sistema se enfoque solo en un ser. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que va a ser más funcional, al menos socialmente, pero se está dejando pues mucho de este aspecto del ser humano. Se está dejando mucho de lado su diversidad, ¿no? En vez de enfocarse en que explore esta diversidad, en que dé nuevas ideas y que tal vez así desarrolle tanto personalmente como socialmente, se enfoca más en encasillarlo y que solo haya un desarrollo social, que muchas veces lo que limita es el progreso, no solo de él, sino también de una sociedad o de una nación. Ok, ahí Isra mencionó algo importante que justo tiene que ver con la pedagogía, ¿no? Dice, pues es que esta educación se está trabajando desde una mirada más social, donde el individuo pues tiene que ser funcional. La educación hoy en día está siendo así, dice Isra, ¿no? Entonces, creo que tendría que ser una educación en la que se enfoque más en la persona, en el humano, ¿no? En todo, pues, su ser individual, pues, y pues eso no sucede ahora, ¿no? Creo que eso es algo que busca la pedagogía. La pedagogía justo quiere dejar a un lado un poquito esta parte de, pues bueno, yo solamente a mí me interesa que la persona se haga funcional, sino que a mí me interesa, desde la pedagogía, a mí me interesa la formación real de la persona y que la persona se eduque de acuerdo a, dice, habla de la diversidad, ¿no? De acuerdo como a las particularidades de cada uno y que además se eduque, pues, desde la manera, pues, más humana posible, ¿no? Entonces, pues, esto es algo que busca la pedagogía. Trabaja además las emociones y entonces, pues, no te ve como un ser que solamente va a funcionar allá afuera, sino pues todo lo contrario. Bien, ¿alguien más? ¿No? ¿Seguros? Ok, chicos, yo no les dejo ahí que hagan este trabajo sobre una película, etcétera, porque pues la idea es discutirla, ¿no? Pero pues me voy a ver obligada a estarles dejando ya un buen de trabajos de esto, de que realicen análisis de tantas cuartillas y que, porque vean, solo dos participaciones, los demás no la vieron. Yo sí la vi, Yo iba a maestra. participar Sí. en cuando iba a ser a mitad de la película, no al inicio. Ok. Ramos Martínez.
Bueno, esa película yo me acuerdo que usted ya no la había enseñado cuando, bueno, iba en primero. Y por lo que yo vi en la película, es como dicen mis compañeros, como que Vamos, ¿no la vio ahorita? no, porque ya la había visto. Ok. Y y bueno, como dicen mis compañeros, como que la educación está en una burbujita, que esa no nos deja, como que expresar más allá de eso. Y como que nos tiene nada más sí, como en una burbuja, nada más ¿cómo se dice? Ay, ¿cómo se dice? Ay, ya se me olvidó esa palabra. Bueno, pero ahora dicen los investigadores que ya tenemos como que como una cierta libertad, pero yo no la siento así. Siento que todavía en la educación, no, falta algo como para que eso se complete. Ok. Yo, Gracias, maestra. Ramos. Sí, Hernández Garrido. A mí me gustaría recalcar la comparación de cómo se llega a ver al inicio, pues, el mito de la caverna, ¿no? Justo era lo Entonces, que iba a tocar. Bien, dele. esto se puede llegar a ver igual con los alumnos, porque si ve en el mito de la caverna se muestra que solo sale uno, ¿no? Entonces, en los alumnos, igual al inicio de la película, pues se ve que, no, bueno, ahí se ve que están dos y se llega a hacer la comparación porque muchos seguimos viviendo en la ignorancia y en ese conformismo de no ser autodidactas y de no buscar para más, ¿no? Nos conformamos y nos quedamos ahí. Entonces, esa comparativa al inicio de la película se ve muy clara. Sí, hay de hecho sí nos da pues todo el contexto del mito de la caverna. Por ahí hay otros libros donde mencionan esto que tú dices, donde es igual una interpretación, donde todas las personas que están dentro de la caverna, pues viven en la ignorancia, ¿no? Viven pensando que lo que hay ahí es lo único que existe, lo que hay dentro de la caverna es lo único que existe y no hay más. Y entonces viven pues con los ojos vendados, viven en ignorancia total, ¿no? Cuando una de estas personas que aparecen ahí en el mito, que aparecieron en el documental, logra quitarse eh, pues esas cadenas, logra liberarse y sale fuera de la cueva y mira que existen más cosas, mira que lo que hay dentro de la caverna no es lo único. Si se dan cuenta, la persona que sale mira muy sorprendido de todo lo que hay afuera y entonces incluso ahí en el documental decía, ¿cómo puede hacer esta persona para regresar y contarle a todos lo que hay ahí afuera? Este libro del que les platico menciona que cuando él regresa y comienza a hablar de todo lo que existe afuera, de todo el conocimiento que hay, de todo lo que pueden saber de más, pues los de adentro lo miran como un loco, como un extraño, como alguien que pues está delirando, ¿no? Porque ellos creen que no, que lo único que existe es eso que hay adentro. Entonces lo miran como un loco, lo miran como un extraño, como, lo miran con miedo incluso. Y entonces hay una parte donde menciona que
de que lo tratan así, como loco, con miedo, etcétera, lo matan. La sociedad lo mata. Y entonces, pues pudiéramos ver que es así, ¿no? Que cuando sucede una persona, cuando a través de los tiempos lo hemos visto, cuando hay una persona pues inteligente que dice algo que pareciera en un inicio descabellado, en una época en la que creen otra cosa, pues dicen que está loco. Así ha pasado con todas los intelectuales, ¿no? Con Michel Foucault, con un montón de autores que llegan y pues plantean algo diferente de lo que se cree en la sociedad y como lo tachan como loco, como demente, incluso con con un cierto rechazo, ¿no? Porque está presentando algo que pues para ellos suena descabellado. Y entonces, pues Platón en ese mito justo invita a que, o lo pudiéramos pensar así ahora, ¿no? Que es una invitación pues a salir de esta caverna, a conocer, a abrirnos otras posibilidades y a también a aceptar que lo que nosotros miramos, que lo que nosotros conocemos no es lo único y que nosotros necesitamos explorar más allá de lo que hay aquí, preguntarnos, cuestionarnos todas las cosas que hay para poder liberarnos de esas cadenas que nos atan para estar dentro de la caverna. Y entonces tendríamos que estar en constante cuestionamiento, ¿no? Diciendo, tanto preguntándome de lo que yo soy, como les decía la otra clase, como cuestionando pues todo lo que me dicen, todo lo que me enseñan, todo lo que tengo, si es verdad que eso existe o por qué existe o quién lo impuso de esa manera y si es lo único que existe. Pero el problema es que nosotros lo asumimos como cierto. Y todo eso que hay dentro de la caverna, nosotros decimos, esto es lo que hay, esto es lo único, y tan tan se acabó. Y entonces dice Platón, eso nos hace estar condenados en la ignorancia por todo el tiempo. Mientras nosotros asumamos que lo que hay dentro de la caverna es lo único, vamos a vivir ignorantes por el resto de nuestros días. Ujú. Y pues bueno, el documental justo empieza, ¿no? Con ese mito de la caverna. Bien. Y hay algunas interpretaciones diferentes del mito de la caverna, pero todas hacen relación al conocimiento. Todas hacen relación a que dentro de la caverna está la ignorancia y pues tienes que salir a buscar más allá de eso. Bien, muchas gracias Hernández Garrido. Sí, ahí estás. Bien. Eh, Después, el documental nos habla de la educación de Atenas. Ajá. Nos menciona que, pues antes, la educación en Atenas, pues no habían escuelas. Para empezar, no habían escuelas. No habían estos lugares donde tenías que estar encerrado dentro de cuatro paredes y ahí te enseñaban. No, en Atenas eran espacios de reflexión, ajá, espacios de formación donde pues las personas que iban eran con gusto al conocimiento y ya veíamos, no sé si por ahí han visto la película de Sócrates, así se llama, yo se las dejo siempre a mis alumnos de Historia de la Educación, para que lo vean, lo contextualicen, eh, cómo era Grecia, cómo era Atenas, cómo se vivía la educación ahí, y es que pues solamente Aristóteles, ¿no? Andaba
en diferentes espacios con sus discípulos, platicando, cuestionándolos, porque recuerden que él usaba pues esta técnica muy famosa que es la mayéutica, donde pues Aristóteles les cuestionaba a los alumnos para que pues ellos pudieran generar el conocimiento. No les decía lo que era. Si ustedes recuerdan en sus clases, ya tomaron historia de la educación, ¿no? Sí, Creo que maestra, sí. ya tomamos. Sí, gracias. Si ustedes recuerdan, pues Aristóteles nunca les decía, nunca les daba clases como tal y les decía, ah, pues miren, así es esto, ¿no? Y así son las cosas y esto y todo como hoy en la actualidad un maestro lo hace, ¿no? Les da a ustedes toda la información, ustedes la aprenden y tan tan. No, Aristóteles utilizaba la mayéutica, que era pues mm, esta habilidad de cuestionar a los alumnos para que ellos generaran solito el conocimiento. Y no solo les hacía preguntas básicas, ¿no? Ahí hacía como pues una enredadera en sus preguntas para poner en problema, para problematizar a su discípulo y entonces él pudiera estarse preguntando todo el tiempo y solo así se podía generar el conocimiento. Entonces las escuelas como las vemos en los primeros tiempos, la educación como la vemos en los primeros tiempos de Grecia, de Atenas, pues era totalmente diferente a como la tenemos hoy en día. Excepto en Esparta, ¿no? Que nos menciona, por ejemplo, que la instrucción, cuando era obligatoria en Grecia, en Atenas, ya estábamos hablando que esto era cosa de esclavos, porque la educación normal era, como les decía, estos espacios de reflexión, de encuentro y de formación. Eh, Cuando se habla de una instrucción obligatoria era cosa de esclavos y eso sucedía más en Esparta. En Esparta las personas sí eran obligadas a una instrucción, más que una educación, a una instrucción. Ajá, y entonces en Esparta las personas sí tenían que desprenderse a fuerza de sus padres aproximadamente a los 7 años para pasar a manos del Estado y entonces que el Estado los instruyera para volverlos personas obedientes y personas que tenían que salir a luchar por el Estado. Era una obligación. Ajá. Entonces, pues ahí era instrucción, no era educación y era más cosa de esclavos. Eh, Nos menciona también que la educación como la conocemos hoy en día existe primero en Prusia. En Prusia, pues bueno, retoman una estructura espartana para que les funcionara ahí pues la sociedad, ¿no? Todo lo que tenía que ver con las industrias, todo esto. Entonces van a retomar el modelo espartano, este modelo que les decía de instrucción para que posteriormente sirvieran a la sociedad. Entonces se dan cuenta que en Prusia empiezan a retomar este modelo, empieza a haber división de clases, empiezan a preparar para la guerra porque ahí ya existía un contexto de guerra, ajá, y entonces instruyen a las personas de ese lugar. Pues aquí el Estado no le importaban las personas, no le preocupaban las personas como individuos, más bien le preocupaba que esas personas se instruyeran para pues ese contexto de guerra. Aquí ya estamos hablando de Prusia, ya no estamos hablando de Esparta. Ajá, ya mucho tiempo después estamos hablando. Y entonces, si nos damos cuenta, pues se retoma el modelo espartano. Pues posteriormente otras naciones
se dan cuenta que ese modelo espartano le está sirviendo a Prusia bien, ¿y qué hacen? Empiezan a retomarlo. Todo ese modelo prusiano lo empiezan a retomarlo, que ese modelo prusiano al mismo tiempo trae el modelo espartano. Y entonces hoy en día la escuela como la conocemos así nace, de un mundo positivista. La escuela como la conocemos hoy en día nace de un mundo positivista que va a estar regido por la economía industrial. Recordemos que cuando empieza toda esta onda de la industria, pues desaparecen la manufactura porque lo que querían era producción en masa y entonces empiezan las fábricas, ajá, y entonces lo que quieren es tener mayores resultados, que esos resultados sean observables y que se haga el mejor esfuerzo e inversión posible. Esa es la finalidad de las fábricas, que produzcan en masa, que se invierta mejor, que se invierta menos, ajá, y que sea con el menos esfuerzo posible, que se haga todo muy rápido, en muy poquito tiempo. Y entonces, pues, así está regida la educación, imagínense buscando fórmulas científicas y leyes generales, es decir, las mismas leyes para todos. Por eso ahora se dice que, pues bueno, la pedagogía no quiere eso, ¿no? Porque se ha venido trabajando la educación con resultados palpables, de manera científica, con inversión, la menor inversión posible y con leyes para todos. Y la pedagogía dice, bueno, no, eso ya no lo necesitamos. Ya hemos venido utilizando todo eso. Hoy no necesitamos leyes generales, leyes para todos. Necesitamos mirar a las personas como individuos. Y entonces, pues por eso por eso hoy en día la pedagogía es que rechaza en cierta forma esta idea de científico, porque así se ha venido trabajando desde el mundo positivista. Bien, y pues bueno, entonces como les platicaba el otro día, aquí en este mundo positivista, en esta revolución industrial, surge la idea de currículum. ¿Y qué hace el currículum? Pues empieza a planificar, empieza a poner tiempos en los que tiene que aprender una persona, tiene que instruirse una persona para que pueda salir a trabajar, a servir. Ajá. Y entonces no puedes llevarte más tiempo. Tiene que ser, recordemos que el mundo positivista, el mundo industrial, era rápido, todo tenía que ser rápido, todo tenía que ser en masa, ¿no? Todo tenía que producirse en masa, con menos dinero posible. Y entonces, por eso es importante poner tiempos, porque no podemos tardarnos, porque debemos de hacer las cosas rápido. Y entonces el currículum empieza a crear grados. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Y así se empiezan a dividir. Si se dan cuenta en el documental, sale todo esto, ¿no? Y empiezan a juntar a los alumnos por grados. Y no debes de pasar, tienes un tiempo para saltar este nivel. Pasas al otro y también tienes un tiempo. Como maquinitas también. Y entonces también los empiezan a tratar como pues máquinas de conocimiento. Y entonces empiezan a planificar, el currículum empieza a planificar. Si ya tenemos este tiempo, primer año, ¿qué es lo que tienes que aprender? Segundo año, ¿qué es lo que tienes que aprender? Ajá. Y entonces así empieza la educación, como la conocemos. Así empieza en este mundo positivista, en este mundo industrial. Ajá. ¿Alguien quiere comentar algo? Creo que Sí, alguien quería. maestra. De hecho, decían que era un proceso mecánico y hasta ponen ejemplo como de una maquinita. Ajá, sí, efectivamente. Y así tenemos que empieza a surgir como lo conocemos ahora. Y entonces esto va a ser con el fin
de formar trabajadores solamente y que sean, decía también Israel, ¿no? Una herramienta útil para el sistema. Así empieza todo esto. Por ahí si no conocían cómo se organizaba la escuela como la conocemos hoy, cómo se organizaban los grados, de dónde viene esto, pues ahí está, de dónde viene. Y entonces los que empiezan a invertir para la escuela, para las escuelas, es decir, para crear ya espacios donde se instruyan a las personas, donde se formen trabajadores, quien empieza a decir, yo pongo dinero, yo pongo, y empiezan ahí a invertir para escuelas, ¿quiénes fueron? No son educadores, son empresarios y son administrativos los que empiezan a financiar las escuelas. Y entonces, ¿quiénes son estos empresarios? Por ahí seguro conocen a Henry Ford, ¿no? La marca esta de carros que se empieza a producir en serie, ¿no? Estas primeras producciones de carros en serie, el taylorismo, por ejemplo. Y entonces son ellos los que están, los empresarios que están en la mayor economía, en la revolución industrial, son los que dicen, yo necesito espacios donde formen trabajadores, espacios que sirvan para mi época, para la revolución industrial, espacios donde instruyan a la población y entonces invierto para las escuelas. Y surgen con otra preocupación, no con la preocupación de formar al individuo, de educarlo, de que se vuelva un ser inteligente, un ser de arte. No, 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 para nada. Las escuelas, así como las conocemos, con bardas perimetrales y sillas bien planificadas, bien organizadas, y un pizarrón y un maestro, eso empieza a surgir en la revolución industrial. Y quienes invierten aquí, pues son empresarios, no son educadores, son empresarios y administrativos que tenían otros objetivos. Bien, y entonces empiezan a decir, bueno, ya tengo espacios, ya tengo mi currículum, ya empezó a crear tiempos, ya empezó a planear. Bueno, ahora que necesito objetivos, plantéense objetivos, por favor. Primer año, ¿cuál va a ser su objetivo? Cuando salga de la escuela, ¿cuál va a ser el objetivo a alcanzar? Bueno, ya habíamos dicho, formar trabajadores. Bien, ¿y cómo yo puedo darme cuenta que se está cumpliendo mi objetivo? Pues dicen, empiezo, pues yo quiero resultados cuantificables, quiero resultados medibles. Quiero algo que me compruebe, ahí vamos otra vez con lo científico, con la ciencia, algo que me compruebe, así que yo lo vea, que lo toque todo, que me compruebe que ellos están aprendiendo lo que tú les estás dando, lo que nos va a servir para que sean útiles. Y entonces ahí empiezan a surgir las calificaciones. Y bueno, entonces hoy en día sabemos que las calificaciones, o ya han salido estudios pedagógicos que dicen que las calificaciones van a crear conflictos cognitivos, ¿no? La evaluación va a crear conflictos cognitivos en el niño. Y no sé si ustedes se acordarán que en su primaria, creo que a ustedes les tocó en la primaria, cuando a los profesores se les prohíbe ya calificar con rojo. Antes sí se hacía para que fuera más visible, para que supieras, ¿no? Y para resaltarte en lo que estabas mal y en lo que estabas bien, tenían siempre marcadores rojos los docentes. Posteriormente se les prohíbe a todos utilizar
marcadores rojos y poner tachezotes grandotes. Justo es por esto, ¿no? Porque después, cuando surgen las calificaciones con esta onda de tener objetivos ya medibles, cuantificables, para comprobar que sí están aprendiendo lo que deben de aprender, pues entonces posterior surgen estudios pedagógicos que dicen, no, es que eso está mal, están creando conflictos cognitivos y hoy en día la pedagogía continúa sosteniendo eso. La pedagogía continúa sosteniendo que los exámenes como los conocemos son antipedagógicos, que los exámenes como nos los ponen de estás bien, estás mal, bien, buena, mala, etcétera, son antipedagógicos por todo esto. Pero pues bueno, así surge, ¿no? Necesitaban tener algo que pudieras comprobar que estaban aprendiendo lo que tenían que aprender. Y pues surgen las calificaciones. Entonces, pues ya ahí mencionan estos investigadores que por eso la escuela hoy en día, la escuela como la conocemos ahora, pues no es ya un espacio de formación, no es un espacio de formación como en Atenas, donde reflexionaban, donde se formaban los individuos. No es un espacio, las escuelas hoy como las conocemos, donde se puedan abrir mentes, donde se puedan abrir conciencias, donde se puedan abrir posibilidades de conocimiento. Es decir, el docente te pone opción A, te pone opción B, te pone opción C, y entonces te brinda todas las posibilidades que hay para que el alumno se cuestione, se pregunte y pueda orientarse por alguna de todas ellas. Eso no sucede. ¿Qué hace el docente? Te dice cómo tienen que ser las cosas y el alumno no lo cuestiona. El alumno solamente dice, está bien, lo anoto, ¿no? Y lo quiero aprender tal cual que le tomo captura al pizarrón, ¿no? Que era lo que hacían en las escuelas siempre. Me da hueva anotar, lo anoto en mi casa, le tomo captura. O ahorita, ¿no? A las pantallas estas, a las diapositivas de los maestros. Le tomo captura, aunque se me pierden entre todas las fotos de mi celular y muchas veces jamás las vuelvo a sacar. Y cuando las vuelvo a ver, que ya están todas revueltas con las de todas las materias, ya no sé de qué materia es cuál. Y entonces digo, ya ni le entiendo y las borro. Seguramente alguien se estará riendo ahorita de lo que estoy diciendo porque le sucede. Y es que queremos aprenderlo tal cual y escribirlo tal cual, aunque no lo hayamos entendido. Y ni siquiera hacemos, es decir, el maestro habla y yo voy registrando, porque eso está bien, ¿no? Yo voy registrando lo que voy comprendiendo de lo que está hablando el maestro. Ojo aquí, lo que voy comprendiendo. Eso es diferente, porque entonces cuando yo reviso otra vez mi cuaderno, pues puedo ver y como lo comprendí, pues cuando lo vuelvo a mirar, entonces entiendo lo que escribí. Pero si yo pongo tal cual el docente me lo está dictando o diciendo o explicando o poniendo en su diapositiva, aunque no le entienda, pues obviamente cuando yo lo vuelva a revisar, pues voy a decir, ¿quién sabe aquí qué decía? Pues nada más decía que la escuela nace en un mundo positivista, pero no sé ni qué onda, ¿no? Y es lo que nosotros hacemos. Ya no hay espacios de formación. Lo que tendríamos que cambiar, ojo aquí, todo lo que estoy diciendo es este análisis, ¿no? Que plantean investigadores de la educación, no que yo lo acabo de inventar. Y por ahí dirán, ay maestra, no todos, yo no soy así. Claro que no todos. Aquí estamos haciendo como un análisis, pues, quizá general, ¿no? Porque la mayoría lo hace.
Y ustedes seguro se dan cuenta en sus clases, o sea, la mayoría lo hace. Y lo que estamos diciendo no quiere decir que, pues ya, ¿no? Todo esté echado a perder o que ya. Ay, entonces, ¿para qué estudio? No, más bien la pedagogía lo que busca, pues es rescatar esto, rescatar los espacios de formación, rescatar, empezar a cambiar la educación a los alumnos. Eso es lo que busca la pedagogía. Por eso la pedagogía decimos que es formación. La pedagogía es abrir mentes, generar espacios de encuentro con el otro donde pueda existir un diálogo, porque muchas veces ni diálogo existe. Muchas veces, pues sí, el docente es el que habla y el alumno no, no se crea un diálogo. Maestra, Entonces, ajá. como ahí nos hablaba eso, ¿no? De que estaban implementando ya el de las asambleas, que era donde los alumnos hacían un diálogo y el maestro como tal los dejaba opinar, ¿no? O sea, él no interfería, nada más era el escucharlos para que entre todos llegaran a un acuerdo. Y creo que eso es algo que está muy bueno, ¿no? Porque realmente es el tomar en cuenta la opinión del alumno en este caso, porque era algo que no se hacía, ¿no? O sea, nada más implementaba el sistema y se decía, así se tiene que seguir y tanto el maestro como el alumno tenían que seguirlo, ¿no? Y sin en cambio aquí se está tomando en cuenta al alumno porque realmente es ver las necesidades que ellos tienen, porque como dicen, ¿no? O sea, sí, los alumnos estaban en cada grado por dependiendo su edad, ¿no? Porque dicen que si estaban en la misma edad, tenían como las mismas capacidades, ¿no? Pero obviamente, a pesar de que tengan la misma edad, de 30 y tantos niños que están en una aula, tienen diferente manera de aprendizaje y es algo que no se estaba tomando en cuenta, ¿no? Y las necesidades que ellos tenían. Entonces creo que esas asambleas estaban como muy bien para tomar en cuenta lo que ellos realmente querían y cómo lo querían. Ok, bien, sí, muchas gracias. Bien, por aquí también alguien de ustedes, no sé, subió al grupo, mira, vamos a ver, una imagen, ¿no? Vean, hasta ya existen ahí que son memes o no sé, alguien la subió, ¿no? Dice, jóvenes copien todo del pizarrón, ¿no? Y aquí está el niño ahí en friega copiando todo y ahora todo es captura, todo es captura. Y sí o no, de pronto se les pierden. De pronto ya no saben ni qué onda, ni de qué materia es, ni nada, y ya no lo hacen, ya no lo revisan, ya no lo pasan. Yo les decía a los alumnos, tranquilos, no se estresen de... Luego me decían, no le cambie, espéreme, ¿no? Y entonces ahí, en friega, anotándolo. Y yo les decía, sí, a ver, les doy un momento, ¿no? Tranquilícense y no se estresen en copiar tal cual está. O sea, ustedes escúchenme, pregunten, analicen y vayan haciendo sus anotaciones de lo que están comprendiendo, ¿no? Y así siempre, siempre a mí me pasaba y sí, luego me da no sé qué de verlos ahí súper presionados o ya, a ver maestra, ¿me da permiso? Es que le voy a tomar una captura, es que voy a tomarle foto al pizarrón. Y ahí me decía, está bien, tómesela. Y me quedo pensando en eso, ¿no? O sea, de verdad va, si no tiene tiempo ahorita, luego que está en la escuela, de verdad llegando a su casa me los imaginaba ahí a todos sacando su cuaderno y anotando todo. Y casi nadie lo hace, ¿no? Entonces, sí, estamos muy preocupados por otras cosas. Lo que les decía al inicio del semestre, ¿no? Los alumnos preguntan, lo primero que te preguntan, ¿cuánto va a valer el cuaderno? Ahorita ya no, pero sí pasaba un montón. Cuando entraban a primero, que yo tuve primeros, sí me causaba cierta sorpresa que dijeran, maestra, ¿de qué color va a ser el cuaderno? ¿Qué color? Nos ponemos de acuerdo para un color y entonces, pues yo nunca he sido así, les decía, yo no soy así como muy for de rosita y con agujeta, pues no, ¿no? Y entonces, pues yo decía, es que ¿por qué se preocupan más por eso
pues que por otras cosas, ¿no? Entonces, es esto, chicos, le damos hoy en día, mucha importancia a cosas un tanto efímeras. Alguien diría por ahí, una chica de, igual creo que es del otro grupo, me decía, pues sí, maestra, pero pues es que como ven tus cosas, es como eres, ¿no? O como te vistes, dice mucho de ti. Bueno, ahí es su punto de vista, yo difiero de eso, ¿no? Pero decía, pues obviamente si no forras tu cuaderno, si no le pones ahí cosas bien, pues también dice mucho de ti y entonces ahí son diferentes miradas, ¿no? No me meto con eso, yo difiero porque se lo hice saber, no, yo difiero en eso. Yo creo que hay otras cosas que realmente yo veo en ustedes, ¿no? Yo tengo alumnos o tenía alumnos en el aula que, híjoles, eran, ay, no, así, súper desastrosos, pero en el salón eran súper buenísimos, buenísimos, de verdad. Y entonces, pues no, o sea, yo decía, imagínense si a estos niños que son mega desastrosos, que escriben horrible además, y que pues no se les da los colorcitos y todo eso, los repruebo solo por eso, pues ¿qué estaría haciendo, no? Cuando de verdad tú les preguntas algo y te contestan con mucha reflexión, con mucho análisis, pues ahí yo la estaría regando en fijarme solamente que no le puso colorcito a su cuaderno, ¿no? Entonces, pues sí, yo les decía, yo ahí difiero, ¿no? Estamos entonces preocupados, pues por otras cosas, pues más, efímeras. Bien, y pues bueno, entonces nos mencionaba esta parte del documental que las escuelas hoy en día pues realmente no son espacios de formación. Eh, Nos habla de la educación en América Latina, que en general pues son espacios de tedio, son espacios de adiestramiento, son espacios que educan para la competencia, que si se dan cuenta esto, ¿no? Lo mencionaban también los investigadores de la educación en México con este análisis que vimos del modelo educativo, que eran investigadores de aquí de México, ¿no? De la UNAM. También mencionaban eso, ¿no? Que estamos educados para la competencia, para ver quién acaba primero, para ver quién acaba primero, para ver quién tiene 10 y quién tiene 8, ¿no? Incluso si se dan cuenta, en los salones pasa mucho esto. Las niñas que tienen promedio muy bajo, que tienen 8, perdón, muy bajo, que tienen 6 o que constantemente están reprobando los exámenes, si se dan cuenta, siempre se apartan del grupo. Siempre tienen ahí como una barrera con los demás, ¿no? Porque los de 10, los que tienen más seguridad en el salón y se sientan hasta enfrente. Pues es por esto, porque están creando estos conflictos cognitivos, ¿no? Y entonces están haciendo al niño que no le va bien, que le está costando comprender, pues le está haciendo todavía más difícil la situación educativa. Y entonces le genera cierta desconfianza en él, le genera un montón de cosas ahí que ustedes no saben qué es lo que les pasa por la cabeza. ¿No? Y entonces todavía nos damos el lujo de, pues, excluirlo nosotros como alumnos, como compañeros. Ay, no, él no va a estar en mi equipo, porque no, él ni sabe. Y nosotros mismos los excluimos. Y entonces no saben qué es todo lo que le está pasando a esta persona en la cabeza. Y es un problema, chicos, es un problema muy grande. Por eso nos dice, ¿no? La educación hoy en día te enseña eso, a competir. Y les digo, no es algo que yo estoy inventando. Seguramente ustedes ya recordaron sus salones, no del CUT precisamente, ¿no? Igual y ahí son un grupo muy unido, yo no los vi ahí,
¿no? A lo mejor sí son ahí un grupo muy unido, pero seguramente en su prepa, en su secundaria, lo vivían. Y entonces te empiezan ahí como a educar para eso, nada más, para ver quién es mejor. Y creemos que la educación por competencias es eso. La educación por competencia no es eso. No es que compitas quién es el mejor, pero la estamos confundiendo solo porque se llama educación por competencia. Y creemos que es eso, competir. Y no es eso. Ahí pregúntenselo a la maestra de modelos educativos, ¿no? No es una competencia así tal cual. Entonces, pues eso es lo que está sucediendo hoy, ¿no? Hoy en día en las escuelas de América Latina. Y entonces nos empiezan, como son ahora espacios de tedio, ¿qué hacemos? Y nosotros lo hemos dicho en algún momento, oh, ya mañana es lunes. Seguro lo dijeron ayer algunos, ¿no? Oh, ya mañana es lunes, pararme temprano, hacer tareas. Ay, no, qué hueva. ¿Y eso por qué pasó? O sea, ¿en qué momento me empezaron a meter hueva de las clases? ¿En qué momento? Se supondría que la educación, este espacio de formación, este espacio de reflexión, pues tendrías que hacerlo por gusto, ¿no? Si no, no aprendes. Y está comprobado. Y por ahí les pasaban, creo que en el documental, algunos estudios que comprobaban que lo que tú aprendes de manera obligada, más bien, que lo que te enseñan de manera obligada, nunca lo vas a aprender. Nunca lo vas a aprender. Si ustedes asisten a una clase que les da pereza, que no quieren, que no les llama la atención ese tema, por más que estén ahí diario, no lo van a aprender. Y en 1 año, en 2 años, les van a preguntar sobre esa materia y van a decir, no sé, no aprendí nada, no me enseñaron nada. Y eso está comprobado. Cuando estamos en un lugar, en un espacio, en un momento en el que no queremos estar, en el que no queremos aprender, pues no lo vamos a hacer. Entonces, pues sí, ¿no? Yo luego les decía a los chicos del grupo, de verdad, si no quieren estar aquí, vayan a hacer lo que les gusta, lo que más les gusta, lo que quieran, allá afuera. A mí no me sirve de que estén aquí aburridos o durmiéndose. O sea, y no es por mala onda, es más, ni les quito su asistencia. Vayan, si eso es lo que se preocupan, por eso están aquí a fuerza, para que no los reprueben por su asistencia, no se preocupen, ¿no? Pero no estén aquí así. Y entonces, pues yo me pregunto muchas veces, ¿en qué momento llegamos a convertir la educación en ese espacio de hueva? ¿No? ¿Quién sabe? Pero así ha pasado desde preescolar, desde primaria, ¿no? Las primarias, imagínense, tan desde chiquitos te quitan las ganas de estudiar. Ay, no, otra vez no. Pues entonces, ¿qué nos esperamos? Secundaria, preparatoria, universidad. Pues por eso la gente muy difícilmente llega a la universidad. ¿Cuántos de ustedes piensen en sus compañeros de la primaria? Si por ahí todavía los ven. ¿Cuántos de sus compañeros de la primaria están en la universidad? Estoy segura que son ustedes y otros 5 a lo mucho. Porque no tenemos esta sed de conocimiento, porque decimos, ay, mejor me caso, ¿no? O vemos ya a la vecinita que se casó, a mis primos, a mis primas y a todo mundo, y decimos, ay, ya, esto es, como decíamos, ¿no? En la caverna, esto es lo que hay, lo que me toca, lo que tengo que hacer, esta es la felicidad y nada más. Ahí está el mito de la caverna, ¿no? Lo podemos relacionar con todo. Muchas veces sentimos que se nos acaba el mundo
y que si no nos casamos ya, se me va a ir el amor de mi vida. Que si no me embarazo, se va a ir con otra y pues ya valió, ¿no? Y es el amor de mi vida porque ya llevo 3 meses con él. Mejor me caso. Sentimos que es lo único que hay, sentimos que es lo que me toca, sentimos que es pues la vida, la felicidad, cuando hay más cosas que conocer. No precisamente de personas, ¿eh? Es ahí nada más un ejemplo tonto como quieran. Pero pues eso pasa muchas veces. Bien, bueno, también nos menciona que el sistema educativo está cambiando y esto creo que se los he mencionado también un montón, que el sistema educativo está cambiando, no está cambiando, perdón, tan rápido como la sociedad. Es decir, la sociedad va avanzando muy, 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 muy rápido y el sistema educativo se está rezagando cada vez más, se está quedando atrasado. Y entonces, si no empata el sistema educativo con la educación, pues ¿cómo no vamos a querer tener un mal sistema educativo? Desde ahí está fallando. Y pues bueno, también nos hacía referencia a que el mismo sistema educativo nos el mismo sistema educativo está promoviendo a la exclusión social. Constantemente el sistema educativo que tenemos en México, llamémoslo aquí en México, está excluyendo a la sociedad todo el tiempo. Y ahí lo tenemos con los exámenes. ¿Cuántos de ustedes no hicieron examen para ingresar a la UNAM? Seguramente varios de ustedes hicieron examen porque querían entrar ahí. Pero, pues, no hay inversión para estas escuelas. No hay tanta inversión para estas escuelas. Y entonces, pues tenemos que elegir, ¿no? Elegir. ¿Quién sabe cómo eligen ahorita? Pero ¿qué pasa? Los que no se quedan empiezan a meterle. Ay, no te quedaste. Eres burro. Solo se quedan los inteligentes. ¿Se dan cuenta? Desde ahí estamos en un error. No es cierto, ni siquiera sabemos cómo es su sistema de selección. Según eso dice, ¿no? Según la UNAM dice que elige desde el puntaje más alto hasta el puntaje más bajo. Y puede que sí, pero eso tampoco implica que seas burro. Al final también volvemos, es un examen. Es un examen general, un examen que te pregunta conocimientos generales. Pero, pues bueno, empezamos a ver todo esto, ¿no? Que desde ahí ya hay una exclusión social. Por una u por otra cosa se le llama exclusión social. Bien, ya vamos a la mitad de la película y nadie ha comentado nada, ¿eh? Bueno, en mi parte me gustaría resaltar 3 puntos que menciona la película. El primero de ellos dice, la escuela no debería tener barreras a su alrededor. Los niños pueden interactuar con otros niños de diferentes edades y adquirir experiencias. Aquí de la película te mencionaban de que muchas personas aprendemos más fácilmente con las experiencias, ya que es algo que nosotros vivimos y así lo captamos más. Como ya había mencionado mis compañeros y usted, profesora, decíamos de que cuando nosotros queremos aprender algo forzado nos va a costar mucho. Y aquí de presentaciones que hacían, creo que mencionaban un elemento químico y que estaban repitiendo a las chicas un montón de veces y así les costaba mucho y al final no sé si lograron aprender o no, pero era más probable de que nada más en el examen lo iban a decir y ya después ya no se iban a acordar de eso. ¿Cuál era Eso la palabra? A ver, todos, es un trabalenguas. Ácido desoxirribonucleico. Bien, Isra. Sí, ¿no? Repetían tanto tiempo ácido y bla, bla, bla. Ajá. Sí. El segundo punto dice que los niños tienen un campo de confort
dicen que todos tenemos un campo de confort. Y aquí es lo que mencionaba Tantito, de que Cruz, Mariana. aquí. Esto, por ejemplo, el anterior punto que mencionó Mariana, ¿no? De esta clase de química, que los alumnos estaban súper estresados por aprenderse ese concepto, muchas veces yo lo vi en este nivel, o sea, universitario, cuando estamos estudiando, ojo aquí, por ejemplo, si estudiamos matemáticas, química, pues obviamente sí te hacen preguntas en sus exámenes muy particulares, ¿no? Preguntas en las que 2 más 2, pues a fuerza es 4, ¿no? No puede ser otro número, ya son respuestas que solo hay una respuesta. Entonces, pues bueno, ahí pues te lo aprendes. Pero, por ejemplo, pedagogía, psicopedagogía, pues que son como carreras pues pues más libres, ¿no? Carreras como más humanas, carreras que no tienen como un resultado tal cual. De pronto yo veía que muchos de ustedes estaban aprendiendo conceptos, así, conceptos, pedagogía. Ay, me tengo que aprender, la pedagogía es bla, bla, bla. Y a ver, yo te pregunto, Isra, pregúntame y después yo a ti, ¿no? Y entonces yo les decía, ¿qué hacen? Es que estamos estudiando para el examen de tal porque me pide tal cual me lo dio en su clase, así tal cual. Y yo decía, no, no inventen, está bien grueso, ¿no? O luego eran clases de filosofía. Imagínense, y luego en filosofía, o sea que no debería de ser así. Es filosofía. Y que te exijan un concepto tal cual te lo dijo el maestro, está bien cañón, ¿no? Está bien difícil ahí. Sí, Mariana. Bueno, el segundo punto hablaban de que cada persona tiene su área de confort y aquí decían de que nosotros nos tenemos que apoyar a los otros que esa zona se nos haga difícil. Un ejemplo de este sería es como si mi compañera Dulce supiera muy bien la filosofía y la llevara bastante bien y la entendiera y a ella se le da fácilmente el habla y hacer que los demás comprendieran, de vez de que ella se lo quede para ella sola. Dicen ahí que sería muy bueno de que ella expresara sus ideas y ayudara a los demás, que se nos dificultara a nosotros, y así sucesivamente para que todos nos retroalimentáramos. Sí, claro. Pero a veces hacemos lo contrario, ¿no? Como grupo. Bien, gracias, Cruz. ¿Alguien más? Ya, maestra. Sí, Fernández, ¿qué? Rodríguez. Ajá. Rodríguez. También había un apartado donde se sentaron varios maestros a dialogar y estaban, sacando una propuesta de que deberían de proporcionarle las herramientas a los alumnos, bueno, a los niños en este caso, para que ellos aprendiesen y ser más que un educador, ser un acompañante en el aprendizaje, que no tanto se viera, porque según la palabra educar venía de sacar bueno, sacar lo mejor del niño, pero para él sonaba un tanto también brusco el querer sacar lo mejor de una persona en vez de cuidar el proceso para que éste aprendiera por sí solo. Ok, bien, gracias, Fer. Fernández, pues, ¿alguien más? ¿No? Vale, dejen regreso a las diapositivas. Aquí están. Bien, y pues bueno, la educación, la película, ¿no? La película, si pues ustedes lo notaron, el nombre viene porque pues los chicos, ¿no? Cuando les dejan ahí su profesor como un análisis de la educación o de la escuela, que empiezan a criticar pues la escuela, la educación, ¿qué pasa?
¿no? El profesor lee su texto que dice que en las escuelas les enseñan a competir, que en las escuelas y todo esto que mencionan los adolescentes, los alumnos, que la escuela solamente es una competencia, que la escuela es un espacio de tedio, que en la escuela es un espacio en el que incluso saca un cuaderno, ¿no? El joven y dice, aquí está todo lo que aprendí en no sé cuánto tiempo, creo que ahí hablaba de años, ¿no? Decía, esto es lo que aprendí en todo el ciclo escolar, esto es lo que apunté en todo el ciclo escolar y pregúnteme qué es lo que en realidad sé, nada, nada. Y entonces, pues los mandan a llamar y ¿qué les dice la directora? Ustedes no pueden mencionar ese discurso en la escuela con todos sus compañeros. No lo pueden hacer. Están mal. ¿Qué les está pasando? Y entonces, por eso el documental se llama La educación prohibida, porque toda educación que implique otras cosas que se salen de la normatividad, que se salen, volvemos, de esa caverna, tienen que ser prohibidas, porque no son aceptadas, porque están locos esos alumnos, porque están mal, porque no sé qué les pasó que piensan eso, porque son rebeldes. Esa es la etiqueta. Son rebeldes. Rebeldes sin causa, ¿no? Y entonces, mejor se les prohíbe. Eso pasa. Por eso decíamos, cuando una persona quiere ser crítica o quiere ser reflexiva, tiene que salirse de esa normatividad, tiene que salirse de esas reglas. Si tú sigues, ¿no? Con todos ahí como borreguito con todos, pues solamente estás obedeciendo. Estás afirmando que todo eso sí es real, pero pues dice por ahí, ¿no? La pedagogía, pues para ser una persona crítica, para ser una persona reflexiva, pues tienes que salirte del orden, tienes que salirte de las reglas. Y obviamente te van a tachar como rebelde, te van a tachar quizá como loco, pero, Hasta decía el niño, bueno, el pero chavo, así es, ¿no? ¿Eh? hasta decía, bueno, decía el alumno que hasta decir lo que uno piensa es una falta de respeto. Ujú. Sí, si tú le dices al docente o al director algo que tú piensas, le estás faltando el respeto. Pues ahí se veía, ¿no? Cómo los alumnos querían incluso pegar sus carteles y la directora muy enojada le decía que no porque en la escuela había reglas, ¿no? Y tenían que respetarla. Ajá. Y si no, te expulsan. Si no cumples esas reglas, te expulsan. Aunque no estés haciendo nada malo. Aunque solo quieras la libertad de expresión. Y eso es lo que ha pasado, no solo en las escuelas, en la sociedad. No hay libertad de expresión. La gente cuando quiere hablar ya tiene a todos los demás que quieren seguir la normatividad encima, no solamente al gobierno, a gran parte de la sociedad también encima, y diciendo, señalando, ese es un tonto que no sabe nada, que pierde el tiempo, que no tiene nada que hacer, es un prángano, ¿no? Así es, tanto en la escuela como en la sociedad. Y entonces, pues sí, es un problema. Por eso, mejor me quedo callado. ¿Qué pasa en las juntas con el director? Los que han tenido juntas con el director. Seguramente ustedes en algún momento tuvieron alguna inconformidad, ¿no?
Y ya desde tiempos atrás, no es que el director, ¿no? No estoy diciendo que el director, pues los castigue ahorita a ustedes, ¿no? Ni siquiera quizá lo hemos comprobado, ni siquiera sabemos qué puede pasar. Quizá este director sea chido, no sé, pero pues esto nos han venido metiendo desde hace mucho, que mejor nos callemos, que mejor no digamos, que mejor no faltemos al respeto. Y entonces, pues nos nos adaptamos, ¿no? O nos quedamos ahí con lo que tiene que ser. Y bien, entonces debemos de saber que la escuela no es lo mismo que educación, ajá, pero siempre nos remitimos a eso. Cuando pensamos en escuela, inmediatamente pensamos en la educación. No, la escuela son esos espacios, nada más, esas instituciones. La escuela como institución, ajá, pero la educación no solo tiene que estar dentro de la escuela, la educación tiene que estar en todos lados. No es lo mismo. Bien, y pues bueno, aquí ya empezamos como con la propuesta. La película igual tiene mucho que hablar, ¿eh? Seguramente hay un montón de cosas que no toqué, que se me pasaron, por eso les decía, pues participe, ¿no? Seguramente ustedes tienen ahí algo también bien interesante que quizás se me pasó, pero bueno, tiene ahí mucho análisis, ¿no? El documental. Después ya da una propuesta o dan propuestas. Nos menciona que, pues, se tienen que mirar las necesidades del alumno. Cuando tú estás educando, tienes que mirar las necesidades del alumno, no las del maestro. Y entonces a veces el maestro educa de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que yo necesito, no a lo que ustedes necesitan, a lo que yo creo que ellos tienen que aprender. Eso pasa mucho en primaria, ¿no? El docente siempre enseña o mira sus necesidades, no las de el alumno. Bien, pues bueno, la escuela también nos dice aquí que es una fábrica de ciudadanos obedientes. La escuela te infunde también miedo y sabemos que el miedo aquí en China, y como lo diría, ¿quién lo dijo? Paulo Freire. No es cierto, no es cierto, los estoy confundiendo. Como lo diría Eduardo Galeano, vean este documental, está buenísimo, se llama El orden criminal del mundo, es de Eduardo Galeano, y él nos dice que el miedo es el arma más poderosa y que a través de la historia nos han manipulado a través del miedo, no solamente en las escuelas, en toda la sociedad siempre nos han implementado el miedo para manipular, para decirte lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Y sí es verdad, ahí está hoy en día, diles a los jóvenes, salgan a pedir, a luchar por sus derechos, salgan a... No, no porque puede pasar como lo del 68. Y mi mamá me dijo que no porque es peligroso. Es el miedo que nos han inculcado a través de la historia. Y entonces, con eso, pues nos quedamos quietos, nos quedamos callados. Entonces, eso no solo lo dice el documental, les decía, Eduardo Galeano también lo mencionaba en ese documental. Ya Michel Foucault también en su libro donde hace Vigilar y Castigar, se llama su libro de Michel Foucault, Vigilar y Castigar, donde hace esta comparación
de las escuelas con las cárceles y de ahí su nombre, vigilar y castigar. En la escuela como en la cárcel también te vigilan y te castigan. Si tú no cumples las reglas de la escuela como en la cárcel, te castigan y todo el tiempo estás vigilado. Por eso tienes a tu supervisor, a tu coordinador, a tu maestro, incluso los mismos alumnos te vigilan. Los mismos alumnos ven qué es lo que estás haciendo mal y te señalan. Porque ya estamos como tan determinados y entonces eso pasa. Bien, también nos dice que, pues bueno, la psicología fue en parte la ciencia que empezó a poner estos estándares de edad y de comportamiento. Es decir, de tal edad, y ahí tenemos a Piaget, ¿no? Que dice etapas. De tal edad a tal edad, el niño tiene que saber esto y comportarse así. Etapa siguiente, el niño tiene que saber esto y comportarse de esa forma. Etapa, ¿sí me explico? O sea, la psicología también empezó a poner estos estándares de calidad y comportamiento. ¿Y qué pasa? Que si tú a esa edad no sabes hacer lo que tienes que hacer, entonces tienes un problema. Si tú no hablas a la edad que tenías que hablar, ya tienes algo. Cuando se ha comprobado también, o cuando se hacen evaluaciones, se ha visto que hay niños que no hablan a la edad que tienen que hablar, no porque tengan un problema, sino porque ahí tienen una situación, un contexto familiar diferente y el niño puede que viviendo un contexto feo y no quiera hablar, o puede que esté muy emberrinchado, mucho. Entonces, cuando hacen estas evaluaciones, los especialistas, no yo, pues han determinado que muchas veces no tienen nada, ¿no? O sea, no tienen un problema que se tenga que medicar, o un problema que se tenga que, ya, grande. Y entonces, pues por culpa de todo esto, ¿no? De que la psicología ha dicho, bueno, si tú sales de esta edad y no sabes esto, pues tienes algo, tienes un problema, estás dentro de lo anormal. Ya no es normal que el niño a tal edad no sepa hablar. Eso es algo anormal, ¿no? Y fue la psicología quien empezó a poner estas palabras de normal y anormal. Esto es normal, esto es anormal, porque puso estándares de edad y de comportamiento. Y entonces empezamos a medicar, a dar fármacos, psicofármacos. Y ahí surge igual la psiquiatría, que también medica. Y entonces hoy en día, ¿qué pasa? ¿Cuántos niños en un salón de clases primaria están diagnosticados con trastorno de hiperactividad? Un montón, ¿no? Un montón. Cuando, pues dices, no inventes, es su etapa preescolar, primaria, pues los niños están apenas en ya se acabó la clase. Me tengo que ir. Nos vemos. ¿Cómo? Simón, Muchas gracias. Bien, pues nos vemos mañana. Le seguimos mañana. ¿Sale? Un favorzote. Busquen qué es la pedagogía crítica. La van a subir a su Classroom, porque tenemos que comprobar que están trabajando.
¿Ok? Entonces, Mm, lo suben al Classroom. Pedagogía crítica. Ahí Listo. lean de varias fuentes, ¿va? Lean de varias fuentes y entonces ustedes sacan